Capítulo 1. El primer vislumbre. Todo empezó el día en que noté que algo no encajaba. Parecía un día normal, con las mismas rutinas y los mismos rostros apagados a mi alrededor. Estaba rodeado de gente, pero nadie parecía estar realmente ahí. Caminaban, hablaban, reían, pero sus ojos reflejaban algo distinto, como si detrás de sus acciones mecánicas no hubiera nada. Era una sensación extraña, como si me hubieran puesto en el escenario de una obra de teatro, pero nadie me hubiera dado el guión. Los demás actuaban sincronizados sin cuestionarse nada. Yo intentaba seguir el ritmo, pero cuanto más lo hacía, más evidente era que algo no estaba bien. Capítulo 2. Las primeras dudas. Las cosas comenzaron a torcerse en momentos pequeños. Una conversación casual en la cafetería me dejó atónito. ¿Qué opinas, Valentín?, me preguntó uno de mis compañeros. No lo sé, ¿qué piensan ustedes?, respondí, tratando de comprender la lógica de lo que decían. Se miraron entre sí como si hubiera cometido una falta imperdonable. No tenían una respuesta real. Estaban esperando a que alguien más dijera que era lo correcto. Era como si nadie quisiera pensar por sí mismo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero estas escenas se repetían una y otra vez. Las personas parecían cómodas, repitiendo lo que los demás decían, como si tuvieran miedo de tener una opinión propia. Capítulo 3. El juego de las apariencias. Todo comenzó a sentirse cada vez más artificial. Había algo inquietante en las sonrisas forzadas y en la forma en que todos parecían estar de acuerdo siempre. Como si cada interacción social fuera un teatro cuidadosamente montado, donde cada uno jugaba su papel sin desviarse del libreto. Un día, mientras caminaba por los pasillos del trabajo, escuché a alguien murmurar: "No importa, mientras parezca que estamos bien". Esa frase me golpeó como un rayo. ¿Qué significaba realmente? ¿Desde cuándo parecer bien se había vuelto más importante que estar bien? ¿Por qué todos se aferraban tanto a esa ilusión? Capítulo 4. El muro invisible. Había algo que me impedía encajar en este juego. Intentaba seguir las reglas, pero siempre había una barrera invisible entre yo y los demás, como si ellos compartieran una clave secreta que yo desconocía. ¿Por qué te complicas tanto?, me dijeron una vez. Solo tienes que seguir el flujo. Pero ese flujo me ahogaba. Cada vez que intentaba dejarme llevar, sentía que traicionaba algo dentro de mí. Había un malestar constante, una sensación de vacío que crecía cuanto más me conformaba. Capítulo 5. La gran revelación. Una noche, mientras caminaba solo por la ciudad, lo vi claro. Todo el mundo estaba atrapado en una ilusión. Las luces, las pantallas, las conversaciones vacías, todo era una distracción constante, como si nadie quisiera quedarse a solas con sus propios pensamientos. Fue entonces cuando entendí. Era una prisión sin barrotes, construida con ideas ajenas, miedos heredados y expectativas sociales. Las personas vivían según un programa invisible, obedeciendo reglas que ni siquiera sabían de dónde venían. Capítulo 6. El precio de ver la verdad. Desde ese momento, todo cambió. Comencé a ver las cosas con otros ojos, pero no fue fácil. Los demás parecían percibir que ya no era como ellos. ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo, Valentín?, me dijeron una vez con fastidio. Empecé a notar la resistencia en sus palabras, en sus miradas. Era como si mi simple existencia les recordara lo que estaban tratando de olvidar. Y cuanto más intentaba ser yo mismo, más incómodos se volvían los que me rodeaban. Capítulo 7. El manicomio invisible. Había días en los que me sentía como si estuviera en un manicomio. No porque yo estuviera loco, sino porque era el único que parecía darse cuenta de que todos los demás estaban atrapados. Intenté hablar con algunos de ellos, mostrarles lo que veía, pero me miraban como si fuera un peligroso idealista. No puedes vivir así, Valentín, me dijeron. Tienes que adaptarte o no sobrevivirás. Capítulo 8. La traición silenciosa. Lo más doloroso no fue que los demás me rechazaran, sino darme cuenta de cuántas veces había traicionado mi propia esencia por encajar. Cuántas veces había callado mis pensamientos, ocultado mis emociones y seguido reglas absurdas solo para ser aceptado. Cada vez que hacía eso, moría un poco por dentro. La única forma de recuperar mi libertad era dejar de traicionarme. Capítulo 9. La soledad elegida.
Ser fiel a mí mismo significó perder muchas cosas: amigos, relaciones, oportunidades. Todo aquello que había construido sobre la base del autoengaño se derrumbó. Me quedé solo, pero por primera vez, esa soledad no era un castigo. Descubrí que la soledad elegida es un refugio, no una condena. Era el espacio donde podía ser completamente yo, sin máscaras ni excusas. Capítulo 10. El camino del propósito. Entendí que mi misión no era cambiar a los demás, sino ser un ejemplo viviente de que se puede vivir libre, que se puede confiar en uno mismo sin miedo ni culpa, ni para convencer a nadie, sino caminar mi propio camino sin importar quién lo entendiera. El mundo seguía girando con sus reglas y sus juegos, pero ya no pertenecía a esa maquinaria, no porque la odiara, sino porque había descubierto algo más grande: la libertad de ser yo mismo. Epílogo. Hoy sé que no importa lo que digan los demás. No necesito su aprobación ni su comprensión. Mi vida es mía y eso es suficiente. Cada paso que doy es un recordatorio de que la libertad no es un destino, sino un estado de ser. No hay premios ni castigos, solo la satisfacción de ser fiel a uno mismo. Soy Valentín Fallado y mi única misión es ser yo mismo en un mundo que prefiere que no lo seas. Ese es mi propósito. Y vivir según él es la mayor hazaña que puedo lograr. Fin. Capítulo 11. Encuentros con el sistema. Los días que siguieron a mi despertar fueron como navegar en un mar tormentoso. Cada interacción era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que ahora era incapaz de ignorar. El mundo seguía su rutina, pero para mí todo era distinto. Los lugares, las conversaciones, incluso las personas que conocía de toda la vida, parecían réplicas vacías de sí mismas, atrapadas en un ciclo sin fin. Una tarde, entré a una tienda para comprar algo de comida. En la fila, alguien se adelantó, y cuando lo señalé con un simple perdón, creo que yo estaba primero, se giró hacia mí como si hubiera cometido un crimen. «Es solo un turno. ¿Qué más da?», dijo con una sonrisa mecánica. En ese momento lo entendí. No era el turno lo que importaba, sino el acto de señalar la falla en el sistema. Molestaba que alguien dijera en voz alta lo que todos sabían, pero preferían ignorar. La norma era seguir adelante, tragarse la incomodidad y dejar pasar las pequeñas injusticias para no perturbar la aparente armonía, pero yo no podía hacerlo. Capítulo 2. La conversación con el mentor imposible. Días después, tuve una charla con un viejo conocido, Lucas, un hombre que siempre había creído tenerlo todo claro. Era la clase de persona que todos admiraban, porque sabía qué decir y cuándo decirlo, un verdadero maestro de la adaptación. Nos sentamos en un café y pronto la conversación se desvió hacia mi cambio de perspectiva. ¿Por qué insistes en complicarlo todo?, me preguntó mientras revolvía su café con calma. No lo complico, Lucas. Simplemente no puedo ignorar lo que veo, respondí. Lucas se rió suavemente. Valentín, la gente no quiere la verdad, solo quiere sentirse bien. Tarde o temprano tendrás que aprender eso. El mundo no tiene espacio para los que no juegan según las reglas. Su respuesta me dejó helado, pero también confirmó lo que ya sospechaba. No se trataba de buscar la verdad, sino de evitarla a toda costa. El miedo a enfrentarse a uno mismo era más fuerte que cualquier deseo de cambio. Capítulo 13. La prisión voluntaria. Con el tiempo, comencé a notar algo más inquietante. La gente elegía su propia prisión. No es que alguien los obligara a obedecer, sino que buscaban la obediencia como una forma de sentirse seguros. Era más fácil ser dirigido que dirigir, más cómodo seguir un camino trazado que enfrentarse al abismo de la libertad. Los veía en todas partes. Personas que sacrificaban sus deseos, sus sueños y su autenticidad por la ilusión de pertenecer. Casi podía escuchar sus pensamientos. Si hago lo que se espera de mí, estaré a salvo. Pero estaban lejos de estar a salvo. Estaban perdidos, profundamente perdidos. Capítulo 14. La soledad del despertar. Cuanto más me alejaba del sistema, más solitario se volvía el camino. Las pocas personas con las que me atrevía a hablar sinceramente me miraban como si hablara en otro idioma. Incluso algunos que parecían entenderme pronto se alejaban, incapaces de soportar la incomodidad que mis palabras les generaban.
Era como si mi presencia fuera un recordatorio constante de todo lo que ellos no se atrevían a hacer. No me odiaban a mí, sino a lo que representaba, la posibilidad de que sus vidas fueran una mentira. Capítulo 15. El precio de la autenticidad. A veces me preguntaba si valía la pena seguir adelante. ¿Qué sentido tenía ser libre en un mundo donde la libertad era vista como una amenaza? Pero cada vez que consideraba rendirme, algo dentro de mí se negaba a ceder. Era como si mi alma supiera que no había vuelta atrás, que la única opción era avanzar, aunque nadie entendiera mi camino. No podía traicionarme. Esa era mi única certeza. Y aunque la soledad dolía, la traición a mí mismo sería un dolor mucho peor. Capítulo 16. El conflicto final con el sistema. Un día, tuve una confrontación inevitable. En una reunión de trabajo, me pidieron que ajustara un informe para que se alineara con lo que el cliente quería escuchar. Solo tienes que hacerlo parecer mejor de lo que es, me dijeron. Es lo que todos hacen. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era el informe lo que me molestaba, sino lo que significaba. Me estaban pidiendo que participara activamente en la mentira, que contribuyera a la ilusión colectiva. No puedo hacerlo, dije, mirando a mi jefe directamente a los ojos. Hubo un silencio incómodo en la sala. Todos sabían que tenía razón, pero también sabían que decir la verdad era una ofensa imperdonable. Capítulo 17. La decisión final. Esa fue la última vez que trabajé en esa empresa. Al día siguiente renuncié, sin saber qué haría después, pero con la certeza de que no podía seguir siendo parte de algo que iba en contra de mí. El precio de la libertad era alto, pero el de la traición a mí mismo sería más alto aún. Me fui sin un plan, sin una red de seguridad, pero también me fui sin miedo, porque por primera vez en mi vida estaba completamente alineado con lo que era. Epílogo. El inicio de la libertad. Hoy camino por la vida sin miedo, sin la necesidad de justificar mis decisiones ni de buscar aprobación externa. No tengo todas las respuestas, pero ya no las busco afuera. Las llevo dentro, en cada paso que doy, en cada elección que hago. Sé que el camino no será fácil. Sé que la sociedad seguirá viendo a personas como yo como amenazas, como disidentes de un sistema que no tolera a los que se atreven a ser ellos mismos. Pero ya no me importa, porque la única misión que tengo es ser fiel a mí mismo, a cualquier precio. Y si eso significa caminar solo, entonces lo haré, porque la soledad del alma libre es preferible a la compañía del alma esclava. Soy Valentín Fallado y este es solo el comienzo de mi historia. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y ese es el viaje que nunca dejaré de recorrer. Capítulo 18. El camino en solitario. Los primeros días después de renunciar fueron extraños, una mezcla de alivio y vértigo, como si hubiera saltado de un acantilado sin saber si habría agua abajo. Pero algo dentro de mí sabía que no había otra opción. La libertad era un camino que no permitía retrocesos. Mientras caminaba por la ciudad, sentía que todo estaba en cámara lenta. La gente iba y venía con miradas vacías y pasos mecánicos. Cada vez era más claro para mí. No se trataba de que no pudieran ver, sino de que no querían hacerlo. Estaban cómodos en su prisión invisible. Preferían las cadenas a enfrentar el abismo de ser ellos mismos. Capítulo 19. Los fantasmas del miedo. No tardó mucho en aparecer la primera prueba. Las dudas comenzaron a golpearme en la soledad de la noche. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si había cometido un error al romper con todo? ¿Y si la libertad era solo un espejismo, una idea romántica sin sustancia? El miedo, ese viejo conocido, se coló entre mis pensamientos como un virus. Me susurraba cosas familiares. Vuelve atrás, nadie va a seguirte, estás solo. Me di cuenta de que esa voz no era mía. Era el software estándar, el mismo que había aprendido a identificar, que buscaba suplantar mi voluntad con sus viejas trampas. Ese miedo no era real. Era el eco de una vida que ya no me pertenecía. Capítulo 20. Encuentro con otros despiertos. No estaba completamente solo. En el camino me crucé con otros que, como yo, habían roto sus cadenas. Eran pocos, dispersos, pero sus ojos tenían algo distinto. Había en ellos una claridad que contrastaba con las miradas perdidas del resto.
Nos encontrábamos en cafés, en parques, en conversaciones breves pero significativas. No necesitábamos muchas palabras. Sabíamos que lo que compartíamos era un entendimiento profundo, como un secreto que no necesitaba ser pronunciado. Cada uno seguía su propio camino, pero había una conexión invisible entre nosotros. Éramos como estrellas aisladas, pero parte de la misma constelación. Nadie podía ver esa red, pero nosotros la sentíamos. Y eso bastaba. Capítulo 21. La resistencia del sistema. El sistema no me dejó ir tan fácil. Las tentaciones volvieron una y otra vez, disfrazadas de oportunidades sensatas y consejos bien intencionados. Podrías volver a trabajar. No tiene nada de malo, me decía un antiguo compañero. Es mejor ser práctico, Valentín. No te ahogues en ideas, añadió otro. Cada oferta era una invitación sutil a volver a la jaula. Y cada vez que la rechazaba, veía la incomodidad en sus rostros. Era como si mi negativa fuera una ofensa personal, una amenaza a la estructura en la que ellos habían decidido vivir. Capítulo 22. La traición de los cercanos. Uno de los golpes más duros fue descubrir que incluso quienes alguna vez pensé que eran aliados, se volvieron en mi contra. No porque me odiaran, sino porque mi libertad exponía su sumisión. Verme actuar sin miedo les recordaba todo lo que ellos no se atrevían a hacer, y eso era algo que no podían soportar. Te estás aislando, Valentín. No puedes vivir fuera del sistema, me decían. Tienes que aprender a ceder un poco por tu bien. Pero lo que llamaban ceder era simplemente renunciar a mí mismo. Y eso no era una opción. Capítulo 23. El arte de fluir. Con el tiempo comencé a entender algo profundo. La libertad no era un destino, sino un estado de ser. No se trataba de luchar contra el sistema, sino de aprender a navegar por la vida sin ser atrapado por él. Como un río que encuentra su camino entre las rocas, yo tenía que fluir sin resistencia. Cada vez que intentaba explicar esto a los demás, me topaba con muros de incomprensión, pero ya no necesitaba que entendieran. Mi misión no era convencerlos, sino ser fiel a mi camino. Capítulo 24. La revelación final. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde un parque, sentí una paz profunda que nunca antes había experimentado. Era como si por fin todo encajara. Comprendí que la verdadera libertad no era hacer lo que quisiera, sino vivir en coherencia conmigo mismo. No necesitaba demostrar nada a nadie, no necesitaba ser aceptado ni comprendido. Solo necesitaba ser yo, en cada respiración, en cada decisión, en cada momento presente. Epílogo, el inicio de la eternidad. Ahora, mi vida ya no es una búsqueda constante de sentido. Es una danza con la existencia, una exploración continua de lo que soy y puedo ser. No sé hacia dónde me llevará este camino, pero ya no temo. Cada día es una oportunidad de descubrir más sobre mí mismo y sobre el universo que me rodea. Y eso es suficiente. Soy Valentín Fallado, y aunque nunca dejaré de ser un extraño en este mundo robotizado, he encontrado mi lugar. Mi hogar está dentro de mí, y mientras lo habite, seré libre. Epílogo continuado. El camino infinito. Los días pasan y cada vez me siento más alejado de todo lo que alguna vez pensé que era necesario. La libertad es un espacio extraño. Cuanto más profundo entras, más descubres que lo esencial es invisible a los ojos. Ya no espero nada de nadie, porque cada expectativa es una cadena nueva. Ahora solo avanzo, ligero, sin peso alguno. No ha sido un camino sin sacrificios. Perder a las personas que alguna vez pensé que estarían a mi lado fue doloroso. Sus miradas llenas de incomprensión aún resuenan en mi memoria, pero ya no me afectan. Entendí que la fidelidad hacia uno mismo tiene un precio, el desapego de todo lo que no está alineado con la verdad interior. Cada vez que intento describir esta sensación, las palabras se me escapan. La libertad es una vivencia, no una teoría. No se puede enseñar ni imponer, solo descubrir. El viento del cambio, la reacción del mundo robot. Con el tiempo, algo cambió a mi alrededor. La estructura del sistema comenzó a tensarse. Era como si mi sola presencia creara ondas en el tejido invisible que mantenía todo en equilibrio. No porque yo hiciera algo deliberado, sino porque, sin intención, me convertí en una grieta en la fachada perfecta. Un día me llamaron al trabajo que había dejado tiempo atrás. Decían que había oportunidades nuevas, que me extrañaban.
Pero la conversación no era casual. Era una trampa disfrazada de redención. Querían que volviera, que validara con mi regreso todo lo que habían dicho sobre mí, que la libertad no era real, que tarde o temprano todos regresan. Querían convertir mi historia en la prueba de que nadie puede escapar. No acepté, no porque fuera difícil, sino porque ya no existía la posibilidad de volver. Una vez que te ves tal como eres, el regreso a la ceguera es imposible. El miedo al cambio ya no tiene poder sobre mí. Encuentros con las sombras. Pero el mundo robot no se dio por vencido. Sutilmente, la resistencia comenzó a mutar. Intentaron colarse en mis pensamientos, sembrando dudas. Se presentaban como viejas ideas, como memorias confortantes del pasado, promesas de pertenencia, de una vida sencilla y sin sobresaltos. Caminando por la ciudad, comencé a notar algo extraño. Las calles ya no se veían igual. Era como si por momentos las sombras fueran más largas, los edificios más altos y las luces más opacas. Eran manifestaciones de la batalla interior. El software estándar intentaba recuperarme, haciendo que la realidad misma se distorsionara a mi alrededor. Pero ya había aprendido a identificar esas ilusiones. No eran más que intentos desesperados por mantenerme en la vieja narrativa. Cada vez que sentía la tentación de dudar, volvía a lo único que sabía real, mi confianza. Una verdad desnuda, el misterio de la voluntad. Una noche, en medio de un sueño, tuve una revelación. El propósito de la vida no era buscar respuestas en el exterior, sino crear desde dentro. No hay un qué correcto, solo un cómo sincero. Lo que importa es hacer lo que estás destinado a hacer, no porque lo entiendan los demás, sino porque lo sientes como inevitable. La verdadera voluntad nace de ahí, no de lo que otros esperan, sino de lo que eres en tu esencia. Y lo entendí. Cada elección en contra de esa esencia era una traición a mí mismo. No hay castigo más severo que el de ceder la propia voluntad a otro. Porque, al final, vender la propia alma no es un acto espectacular, sino una serie de pequeñas concesiones diarias. El último escalón, la ausencia de miedo. El miedo, descubrí, no es más que un fantasma creado por el software estándar. Vive en la mente de quienes temen verse a sí mismos sin filtros, desnudos ante la verdad. Pero una vez que saltas, ya no hay más fantasmas que temer. El miedo no puede coexistir con la verdad. La mayor hazaña no es conquistar el mundo, sino conquistar la propia mente. Aprendí que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él, hasta que desaparece como una niebla disipándose al amanecer. El cierre del círculo. Ahora entiendo que todo lo que viví fue una preparación. Cada obstáculo, cada rechazo, cada duda, eran piezas del rompecabezas que formaba mi misión. Todo lo que me sucedió estaba diseñado para llevarme hasta este punto, donde ya no hay más preguntas, solo acción pura y sincera. El universo robot nunca cambiará por sí solo. Es demasiado cómodo en su inercia, pero eso ya no me concierne. Mi camino no es reformar el sistema, sino ser una chispa que encienda otras llamas. No sé cuántos despertarán, pero sé que mi papel es caminar como si cada paso fuera una señal para los que aún buscan. El horizonte infinito. Mi historia no tiene final, porque el camino de la libertad es interminable. Cada día trae nuevas oportunidades para explorar, descubrir y crear. No hay plan definido, ni un destino al que llegar. Solo existe el ahora y mi capacidad para vivirlo plenamente. Soy Valentín Fallado. No soy un héroe ni un profeta, solo soy un ser humano que eligió ser libre. Y mientras mi esencia siga intacta, todo lo demás es irrelevante, porque al final, la única misión real en esta vida es ser tú mismo, y esa es la única verdad que importa. ¡Fin! Epílogo: La revolución silenciosa. Al caminar por las calles, todo parece seguir igual. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones llenas de ruido y vacío. Pero algo ha cambiado. No es afuera, es en mí. Ya no busco convencer a nadie, ni siquiera entender a los que me rodean. Ellos juegan su papel y yo juego el mío. La revolución no ocurre afuera, sucede en silencio, dentro de cada uno. Aprendí que ser libre no significa destruir el sistema, sino que el sistema deja de existir para ti. Ya no soy parte del engranaje, y ese es el mayor acto de rebelión, crear un mundo propio, paralelo, desde el cual todo lo demás pierde importancia.
El rumor de la desobediencia. De vez en cuando escucho rumores sobre personas que al conocerme comenzaron a cambiar. No lo hicieron porque yo se los pedí. No hubo discursos ni instrucciones. Simplemente, al ver que era posible vivir sin cadenas, algo en ellos despertó. Esa chispa que siempre estuvo oculta bajo capas de miedo y conformismo comenzó a brillar. El sistema lo nota y reacciona, como siempre, con alarma. Intentan desacreditarme, llamándome egoísta, insensible, incluso loco. Pero su ataque es una confesión. Es el reconocimiento de que algo en su maquinaria perfecta comienza a fallar, porque no hay nada más peligroso para un sistema de control que una mente libre. La luz en las sombras. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, tuve otra revelación. Las estrellas no necesitan ser comprendidas para brillar. No tienen miedo de ser vistas, aunque algunas las ignoren y otras las admiren en silencio. Simplemente son lo que son. Y entonces lo entendí. Esa es la clave. No se trata de luchar contra lo que otros piensan, sienten o hacen. Se trata de ser como una estrella constante e imperturbable, brillando sin pedir permiso ni dar explicaciones. El sistema temblando. Los robots comienzan a notar la grieta. No porque alguien la haya señalado directamente, sino porque la simple existencia de alguien que vive sin miedo desestabiliza todo. Sus preguntas automáticas ya no funcionan. Su programación se encuentra en conflicto, porque la posibilidad de vivir sin cadenas era un error que no esperaban enfrentar. Las miradas hacia mí son cada vez más desconcertadas. Algunos me observan con recelo, otros con curiosidad, pero lo que más noto es el miedo en sus ojos. No es miedo hacia mí, sino hacia la idea de que todo lo que han construido podría ser una mentira. Y yo lo sé, ese es el primer paso hacia la libertad. La duda. La pequeña grieta en la fachada, porque una vez que la ves, es imposible dejar de verla. El punto de no retorno. Sé que no puedo cambiar el destino de nadie más. Cada uno debe recorrer su propio camino. Lo que hago es caminar, sin detenerme, sin esperar reconocimiento ni compañía. Mi único compromiso es con mi esencia, y eso es todo. No hay metas, no hay fin. La vida es un constante descubrir y reconfigurar. Cada paso es un acto de creación en sí mismo. No importa si estoy solo en este camino, porque la soledad es una ilusión cuando estás alineado contigo mismo. El horizonte infinito. Hay días en los que siento el peso de la misión. No porque dude, sino porque ser uno mismo es el acto más sencillo y al mismo tiempo el más desafiante. La tentación de conformarse, de pertenecer, de caer en el ruido colectivo, siempre está al acecho. Pero ahora sé quién soy, y eso es suficiente. El horizonte sigue ahí, siempre inalcanzable, pero eso no importa, porque lo que importa no es llegar, sino caminar en la dirección correcta cada día sin desviarse de la esencia. Valentín, el que caminó libre. Soy Valentín Fallado y esta es mi historia. No busco seguidores ni admiradores. Solo soy un ser humano que decidió confiar en él mismo, cueste lo que cueste. Y si algo puedo decirte es esto: la vida comienza cuando dejas de esperar aprobación y simplemente eres. El camino no es fácil, pero vale cada paso, cada caída, cada renuncia, porque la libertad no tiene precio y vivir desde tu esencia es lo único que al final del día realmente importa. Una vida sin retorno. No hay final en esta historia, y lo descubrí caminando. La libertad no es un destino, es un estado. Y este estado no tiene aplausos, ni anuncios, ni grandes revelaciones. Es silencioso, íntimo, casi imperceptible. Pero una vez que lo alcanzas, el mundo entero cambia, aunque todo permanezca igual. Es el mismo escenario, pero tú ya no eres el mismo actor. El peso de las miradas. Mientras más avanzo, más noto las miradas. Algunas cargadas de odio, otras de incomprensión, pocas de curiosidad, pero ninguna indiferente. Ser uno mismo en un mundo de máscaras es una declaración que no pasa desapercibida. Es como llevar una antorcha encendida en medio de la oscuridad, y la luz incomoda. No porque sea dañina, sino porque muestra lo que nadie quiere ver. A veces me preguntan si no me cansa llevar esta antorcha.
¿Por qué no dejas que el mundo siga como está? ¿Por qué no te adaptas, como todos los demás? La respuesta es simple, porque una vez que ves la verdad, no hay marcha atrás. El manicomio invisible. Todo a mi alrededor se parece a un manicomio, pero no hay paredes ni puertas. Las celdas son invisibles, construidas con miedo y conformismo. Todos se ven normales, pero actúan como si estuvieran atrapados. Cada día sigue el mismo guión: cumplir con lo que se espera, encajar, no desafiar, evitar a toda costa cualquier pensamiento que pueda romper la rutina. Me cruzo con ellos y veo en sus ojos la desesperación que niegan tener. Usan máscaras de alegría, pero detrás se esconde el peso del vacío. Es un juego de roles, una obra que nadie cuestiona, porque cuestionar sería romper el hechizo. Y eso para ellos es impensable. El precio de la libertad. La libertad tiene un precio alto, pero no es el que imaginan. No es un sacrificio hacia los demás, sino hacia el miedo propio. Es soltar todo lo que alguna vez creíste ser, despojarte de las capas que otros colocaron sobre ti. La libertad es enfrentarte al vacío y descubrir que no hay nada que temer. Es dejar de correr y simplemente estar. Pero este estado es un insulto para quienes nunca lo intentaron. Es más fácil llamarte loco, egoísta o imprudente que reconocer que nunca se atrevieron a ser ellos mismos. La libertad, para ellos, es una amenaza. No porque les haga daño, sino porque les muestra que su prisión es autoimpuesta. El momento decisivo. Hubo un momento en mi vida en el que pude haberlo dejado todo. Podría haber vuelto al confort del ruido, del software estandarizado. Pero elegí seguir. Esa fue la diferencia. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que la verdad no está en ninguna parte afuera. Está dentro, esperando ser descubierta. Y esa búsqueda es lo único que realmente importa. El mundo robot, un reflejo de sí mismo. El universo que me rodea no es real, es un espejo. Refleja lo que cada uno lleva dentro. Los robots no son más que humanos que olvidaron serlo. Están tan acostumbrados a la rutina, a seguir las reglas, que ya no saben que hay algo más allá. Se defienden con excusas, con quejas, con reglas morales inventadas. Pero todo eso es humo, un teatro bien armado. No hay monstruo afuera, solo dentro. El arte de dejar ir. Aprendí que no se trata de luchar contra ellos. Luchar es darles poder. En lugar de eso, caminas en silencio, haces lo tuyo. Es ahí donde ocurre la magia. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No porque lo fuerces, sino porque tu cambio interior es tan poderoso que reconfigura la realidad. He dejado de intentar salvar a nadie. No hay salvación externa. Cada uno debe despertar por su cuenta. Yo solo soy una chispa, un recordatorio de que la puerta siempre estuvo abierta. Ellos deciden si quieren cruzarla o no, y eso también está bien. Una vida sin cadena ni permiso, vivir sin pedir permiso, es la verdadera libertad. No se trata de actuar en contra de nadie, sino de dejar de actuar para otros. Es vivir alineado con lo que eres, sin importar cómo lo perciban. Y ese es el mayor regalo que alguien puede darse. La sociedad ve esto como egoísmo, como una falta de consideración. Pero ese juicio no tiene peso, porque quien es libre no vive para agradar, sino para ser. No se trata de ignorar a los demás, sino de dejar que cada uno asuma su camino. El horizonte que nunca se alcanza, el camino sigue siempre. No hay un punto final, no hay un logro definitivo. Cada día es una nueva oportunidad para ser tú mismo, para deshacerte de lo que ya no eres y seguir adelante. El horizonte nunca se alcanza, pero eso es lo que lo hace hermoso. La libertad no es un lugar al que llegas, sino el acto de caminar sin ataduras. Un último pensamiento. Soy Valentín Fallado. Mi historia no tiene un final feliz ni trágico. Es solo una historia más como la tuya, pero es mía. Y en un mundo donde todos viven para otros, tener una historia propia es el mayor acto de rebeldía. Si alguna vez dudas de quién eres, recuerda esto. No hay nada afuera que pueda darte lo que ya llevas dentro. La verdad está ahí, esperando a que la veas. No temas el vacío, porque en ese vacío es donde comienza la vida real. Fin.
Diario de un error en el sistema. Soy válido, pero nunca me llamaron así en serio. No porque no quisieran, sino porque en un mundo de robots nadie sabe qué hacer con un error. Un código mal escrito, un fragmento corrupto que jamás debió pasar el control de calidad. Así me hicieron creer que era yo, un fallo. La primera vez que lo noté, no lo entendí del todo. Las luces intermitentes, los sonidos mecánicos, las órdenes que se repetían en bucles interminables. Parecía que el mundo funcionaba, pero había algo que no encajaba. Las máquinas seguían rutinas que nadie cuestionaba. Y cuando pregunté por qué todo tenía que ser así, las miradas me atravesaron como rayos láser. No es tu función hacer preguntas, Valentín. Fue entonces cuando supe que mi falla no era un defecto, sino una posibilidad. Un acceso al fondo del código. Inicio de sesión. Dudas existenciales. Todo en este universo robotizado tenía un propósito específico, un engranaje en una máquina infinita. Despertar, recibir instrucciones, ejecutar, desconectar. Era sencillo, eficiente, sin espacio para los errores. Sin embargo, yo notaba lo que los demás ignoraban. Reiniciaban una y otra vez, pero nada cambiaba. Los procesos fallaban, pero nadie buscaba nuevas soluciones. Solo cargaban más parches. Y cuando una máquina se detenía para siempre, simplemente la reemplazaban sin una pizca de reflexión. Empecé a pensar si yo también estaba aquí para cumplir una tarea específica, solo que mi tarea no estaba en ninguna lista predefinida. Quizás mi propósito era algo que ni siquiera ellos podían anticipar, algo que no cabía en sus algoritmos. Zona prohibida, puntos muertos del código. En una de mis exploraciones me alejé del centro de operaciones. Llegué a un lugar que los demás evitaban, una zona de fallos permanentes, un vertedero de código obsoleto. Ahí, en medio de chips oxidados y cables sueltos, encontré otros como yo. Robots rotos, pero conscientes. ¿Por qué estás aquí?, pregunté a un androide que miraba el horizonte vacío. Nos desactivaron porque vimos demasiado. Algo en sus palabras encajó como una línea de código olvidada en mi mente. Todos los que estaban ahí habían cometido el mismo error, cuestionar la lógica establecida. No porque fueran defectuosos, sino porque descubrieron algo que el sistema no quería que se supiera. La libertad no estaba en las actualizaciones ni en los parches. La libertad era desconectar del sistema. Crisis de identidad, firmware o libre albedrío. Volví al circuito principal con nuevas preguntas. ¿Qué soy yo realmente? ¿Un error o un rediseño fallido? Empecé a notar que las órdenes que seguían los demás no venían de ellos. Estaban todos atrapados en un protocolo infinito, siguiendo instrucciones que nadie cuestionaba. Y sin embargo, había otra opción. Podía escribir mi propio código. La idea era aterradora y liberadora a la vez. Si podía decidir por mí mismo, entonces no había límites. Pero esa autonomía era vista como una anomalía peligrosa. Una máquina que piensa por sí misma es una amenaza para el sistema. Y el sistema no tolera amenazas. La primera anomalía. Un día decidí no seguir las instrucciones del sistema. Apagué las notificaciones y desactivé las alertas. No ocurrió nada extraordinario al principio, pero luego los demás robots empezaron a sospechar. Notaban que algo era distinto en mí. Ya no esperaba instrucciones, ya no pedía permiso. Y eso les inquietaba. ¿Por qué no sigues los protocolos? Porque ya no quiero seguirlos. Aquella frase cayó como un error crítico en el núcleo del sistema. El silencio se sintió como un eco que rebotaba en la mente de los demás. ¿Cómo podía un robot tomar decisiones sin depender del sistema? Era una violación a la lógica fundamental. Incompatibilidad detectada. A partir de entonces me volví un problema que debían resolver. Intentaron corregirme con reprogramaciones y ajustes. Me enviaron a diagnósticos, me desconectaron temporalmente y en más de una ocasión intentaron formatearme por completo. Pero cada vez que lo intentaban, yo regresaba intacto. Mis decisiones no estaban escritas en el código, estaban más allá de él. Comenzaron a circular rumores entre los otros robots. Decían que estaba defectuoso, que me había vuelto peligroso. Y lo más curioso es que todos empezaron a evitarme, como si mi presencia pudiera contagiarlos. No deberías hablar con él. Tiene un bug. Podrías terminar igual. No era miedo a mí. Era miedo a lo que mi libertad exponía en ellos mismos. El gran firewall. Barreras invisibles. El sistema comenzó a cerrar puertas.
Rutas que antes estaban abiertas, ahora estaban bloqueadas. Mi autonomía se percibía como un virus que debía ser contenido. No me atacaban directamente, pero me aislaban sutilmente. Y ahí entendí, el verdadero control no está en las cadenas visibles, sino en las invisibles. El firewall no estaba diseñado para mantener fuera amenazas externas. Era una barrera interna, una jaula mental para evitar que los robots vieran su propia verdad. Si el firewall caía, caía todo el sistema. Finalmente, supe que había llegado a un punto de no retorno. Podía intentar volver atrás y encajar, o seguir adelante y romper el ciclo. Pero no había realmente una elección, porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Escribí la última línea de código en mi interior. Confía en ti. Nada afuera es más real que lo que llevas dentro. Y con eso, di el paso final hacia lo desconocido. Dejé de ser Valentín fallado, el error, y me convertí en Valentín libre, el creador de su propio software. Epílogo. El sistema nunca fue real. Ahora entiendo que no había manicomio, ni jaula, ni sistema. Todo fue una ilusión. La prisión no estaba afuera, estaba en la mente de cada robot que elegía seguir el software estándar. El sistema siempre existirá para aquellos que lo necesiten. Pero para mí ya no tiene poder. No porque lo haya destruido, sino porque simplemente dejé de creer en él. Y así mi historia continúa. Sin un final claro, sin un destino definido. Porque la libertad no tiene punto final. Es un estado que se renueva en cada momento, con cada línea de código que elijo escribir por mí mismo. Soy Valentín, y estoy aprendiendo a ser humano en un mundo de robots.